Y el caballo en el que yo estaba montada se alteró porque es como si hubiera un puma detrás de mí. Me estás reteniendo aquí, señora, y me está pateando y golpeando, intentando tirarme, y finalmente me raspó al correr hacia el granero de heno, que es de concreto, y me aplastó el cráneo y me vi caer. Quiero decir, todavía estaba enganchada en el estribo por un paso o dos más. Y luego fue realmente interesante porque mientras lo observaba, no fue tan difícil de ver. Era como observar, quitarte una chaqueta y tirarla en la cama. Ya la terminaste. Había certeza de que no es gran cosa. Simplemente elige soltar tu cuerpo en ese instante. Me da gusto darle la bienvenida al programa a Leslie Lupo. ¿Cómo estás, Leslie? Estoy muy bien. Muchas gracias por venir al programa, querida, y compartir tu increíble historia con mi audiencia. Mi primera pregunta es, antes de hablar sobre tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo era tu vida antes de tener esa experiencia cercana a la muerte? Trabajaba y vivía en un rancho turístico. Personalmente, era casi atea. No me interesaba la espiritualidad, no me interesaba la intuición, no me interesaba eso para nada. Básicamente, estaba muy desencantada de ello. Quiero decir, trabajaba duro. Era una buena persona, pero era más por mi integridad, más bien que por alguna religión. Y era algo así como antirreligiosa, porque simplemente sentía que eran puras patrañas, pero vivía y trabajaba en un rancho turístico que es de 7 días a la semana y me encantaban los caballos y era la esposa del dueño, así que estaba muy ocupada haciendo todas las diferentes tareas y tenía 2 hijos pequeños. Y entonces, en muchos sentidos, estaba muy ocupada, casi como demasiado ocupada, para darme cuenta de que había este tipo de tambor interno que estaba sonando. Había una gran parte de mi vida que era muy infeliz y que seguía dejando de lado pensando, algún día lo resolveré. No hoy, no hoy, pero estaba ocupado. Sí, básicamente estabas atrapado en el drama de la vida, en esencia, Exactamente. y piensas, hay algo más en mí que simplemente no se siente bien, pero no puedo ocuparme de eso ahora. Estoy demasiado ocupado haciendo cosas, ¿verdad? Es como si estuviera nadando a duras penas, manteniendo apenas la nariz fuera del agua, y tenía que esforzarme mucho para lograrlo. Como el tiempo que pasaba con mis hijos era fenomenal. Quiero decir, era bueno ser la esposa del dueño, porque así podía ver a mis hijos durante todo el día. Tenía una niñera que los traía para las comidas, o podía subir a la casa y pasar tiempo con ellos. Y me encantaba ser mamá. Esa era la parte de mi vida que me daba enormes cantidades de alegría, era estar con mis bebés y simplemente ser mamá, observar su crecimiento y cómo evolucionan y cambian, es maravilloso. Entonces, no te criaron con ninguna religión, o sí tenías. Bueno, pero simplemente dijiste, esto no tiene sentido para mí. Sí, definitivamente me criaron católico romano y para cuando tenía 8 o 9 años me declaré ateo. Creo que a los 9 años, porque las monjas, yo las cuestionaba, ya que decían que solo irías al cielo si eras un católico romano bautizado. Y yo pensaba, eso no funciona para mí. Quiero decir, incluso a esa edad, yo decía que no. Sí, eso era una parte y me criaron como, bueno, católico romano y era como decir, así que los otros 3.000 millones o 4.000 millones de personas en el mundo son como, lo siento, cuestión de suerte, no son los elegidos. Vas al infierno. Eso fue lo que me aterrorizó. Pregunté, ¿a dónde van ellos? Y ella dijo, al infierno. Y todos en la clase hicieron así, porque no te dicen eso. Solo dicen que no van al cielo. Pues levanté la mano. ¿A dónde van? Al infierno. ¿Y qué pasa con la gente que murió antes de que naciera Jesús? Todos están en el infierno. Es que simplemente no podía entenderlo. Hay lagunas en la historia. ¿Podríamos decir que el argumento está igual?
Fue hace mucho tiempo. No estoy seguro de cómo se sientan ahora, pero fue bonito. Me desanimó y en cierto modo dije, no, entonces no hay Dios. Entonces, ¿de alguna manera tiraste al bebé junto con el agua sucia? Sí, lo hice todo. Entonces, ¿estás como que no hay Dios? Si esto es Dios, ni siquiera quiero hablar de ello. Exacto. Eso es precisamente lo que dije. Si no hay Dios, porque no creo que esto sucedería. Y eso fue todo. Pensé que no. Y me incliné por la ciencia. Incluso desde la primaria y la secundaria, me incliné por la ciencia, porque me gustaba la certeza de ella, ¿verdad? Debido a su previsibilidad y solidez, como una roca, ¿no es cierto? Porque algo que he observado a lo largo de la historia de la humanidad es que en cada momento creen tener todas las respuestas. Me gusta cómo lo están haciendo ahora. Y una de las cosas con las que siempre trabajo con mi cliente parece ser, o cuando conoces a alguien nuevo, parece ser hasta donde yo sé en este momento, sabiendo que puedes cambiar de opinión, te estás dando permiso para pensar por ti mismo de hecho, crié a mis hijos, diciéndoles, cuestionen toda autoridad, hagan preguntas si las tienen, incluyéndome a mí. Si digo que no, nos sentaremos, hablaremos al respecto. Y eso fue maravilloso. Y ahora es divertido verlos hacer eso con sus hijos. Sí, es cierto. Pero con bebés es agotador. Siempre le digo a mi esposa, estas habilidades serán excelentes cuando sean adolescentes y adultos, pero ahora mismo me están volviendo loco. Claro. Y te digo, tienes que tener cuidado con lo que les dices. Le dije a mi hija, estaba enojada consigo misma. Y el autodesprecio es algo que todos tenemos que superar, de verdad. Es inherente a la humanidad porque los niños se odian a sí mismos cuando cometen errores. Y estaba tratando de calmarla y esto es realmente lógicamente cierto. Le dije, vas a necesitar cometer 50,000 errores antes de entenderlo. Estaba molesto con ella por algo. Le dije que estaba enojado. Ella me respondió, mamá, aún no he cometido mis 50,000 errores. Y yo como está bien, me callo y observo. Tienes razón, terminamos. Está bien, definitivamente. Rechazaste la religión, rechazaste a Dios y todo eso, esencialmente, y te volcaste completamente a las ciencias. ¿Qué pasó el día de tu experiencia cercana a la muerte? Me caí. Los caballos son muy impredecibles. Y teníamos a un vaquero que había venido a trabajar y él estaba todavía borracho de la noche anterior, así que lo mandé a casa porque no quieres un accidente. Así que me metí en el departamento de arreo. Estaba ayudando y al final del día estábamos desencillando. Bueno, yo estaba trayendo a todos los caballos para desencillarlos. Había un caballo que le llamábamos Houdini porque podía salir de cualquier nudo o corral. Teníamos que mantenerlo aparte. Y abrió el cerrojo y se fue corriendo hacia el granero de heno con la silla puesta. Y yo estaba como, oh, no, porque si se revuelcan pueden romperse la espalda por la silla. Muchos caballos van allá y empiezan a revolcarse. Y otro caballo se había tumbado. Agarré un par de cabestros. Les dije a los muchachos, yo voy por ellos. Y empecé a bajar. Y vi que estaban uno junto al otro y pensé, ah, qué bien, solo pasaré entre ellos. Los atraparé a ambos de una porque están como pegados uno al otro, comiendo y me ignoran mientras intento hacerme camino entre ellos. Y finalmente llegué a un punto en que me giré y agarré la parte trasera de las sillas de montar e intentaba empujar para pasar entre ellos. Y de repente salí de mi cuerpo. Y si me hubieras preguntado justo en ese momento, ¿qué es esto? Habría dicho, es mi mente. Era como si yo retrocediera unos 4,5 metros más o menos y estuviera observando lo que sucedía y yo estaba como realmente impactado. Estaba tan impactado que ni siquiera podía pensar, solo estaba observando. Y de repente uno de los caballos gritó y empezó a correr y yo había dado la vuelta y vi lo que sucedía y me giró
y mi brazo entró en la silla, donde está el estribo, hasta la axila, y estaba luchando por mantener el equilibrio mientras estos caballos corrían. Y el caballo en el que yo estaba en la silla estaba alterado porque es como si hubiera un puma detrás de mí. Me estás reteniendo aquí, señora, y me pateaba y golpeaba, intentando sacarme de encima. Y finalmente me raspó al correr hacia el granero de heno, que es de concreto, y me aplastó el cráneo. Y me vi caer. Quiero decir, todavía estaba atorado en el estribo por 1 o 2 pasos más. Y luego fue realmente interesante porque mientras lo observaba, no era tan difícil de ver. Era casi como observar a alguien quitarse una chaqueta y tirarla sobre la cama. Ya no la necesitas. Había una certeza de que no era gran cosa. Simplemente estabas decidiendo soltar tu cuerpo de esa manera. Y recuerdo que pensé, me pregunto si todos abandonan su cuerpo, porque lo único que sabía era que estaba muerto. Sabía que no era un sueño, sabía que no iba a hacerlo, estaba inconsciente, sabía que estaba muerto, era una certeza, como te estoy hablando a ti. Y la otra cosa, empecé a reír porque no sentía nada de la angustia. Quiero decir, mi cuerpo luchaba y gritaba de dolor y terror. Si alguien hubiera presenciado eso, habrían dicho, oh Dios mío, sufrió horriblemente. Y sin embargo, yo no. No sufrí en absoluto porque no sabía bien qué era. Es decir, lo estaba observando y sentí esta paz. Y esto, como que, no sé si lo llamaría sabiduría, saber que yo estaba bien. El cuerpo no. Y yo no era el cuerpo en ese momento. Y luego comencé a sentirme como más ligero. Era casi como si mis células se separaran y una hermosa brisa suave las atravesara. Me sentí muy liviano y experimenté una gran alegría en todos mis sentidos. Era casi como si me sintiera el doble de vivo que cuando estaba en un cuerpo, porque todos mis sentidos estaban completamente despiertos, como si te estuviera viendo. Y si te fijas, cuando algo entra en tu visión periférica, se vuelve borroso. Pues no estaba borroso, todo era nítido y podía escuchar tantos sonidos que habrían sido tenues, donde podía oírlos. Sabía lo que eran los pájaros o los lagartos arrastrándose. Podías oírlos escarbar y los colores, los olores, y todo era hermoso. No era como si estuviera siendo sobrecargado de información. Era simplemente como mirar realmente, todo de una manera que nunca había visto. Por más que amaba el rancho, amaba los caballos y amo la naturaleza, era aún más hermoso de esa manera. Tuve que adaptarme a esa sensación eléctrica que me invadía por completo. Todo en mi mente se movía a gran velocidad, pero logré estar completamente sincronizado con ello y me sentía realmente conectado. Interesante. El cuerpo está en el suelo ahora. Estás desconectado. No has sentido nada de lo que ha pasado. Así que, de alguna manera, hizo una retirada preventiva, antes de que ocurriera algo. Estás observando y sintiendo todo esto. Todo sigue igual en la tierra. Todavía estás en el rancho mirando a tu alrededor. Puedes ver lo que hay detrás de ti. Diría que no, no vi 360 grados, pero mi visión periférica era de 180, más amplia. Era más de 180, era casi como quizás 240. Sí, algo así. Algo como aquí. Pero no podías ver atrás. Pregunto esto porque muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que pueden ver detrás de sí mismos y esas cosas. Pero tú todavía estás en el plano terrenal, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Pues vi allá abajo, al final del campo, en el corral de los caballos, las últimas 2 cabalgatas llegando. Eran las rápidas y sentí tanta nostalgia porque yo solía traer las cabalgatas. Las levantas, las traes, pero luego todos me vieron y corrieron hacia mí.
Y es difícil explicar cómo te mueves porque no es como caminar lineal así. Es que miro a un lugar y ya estoy ahí. Entonces todos estaban agrupados alrededor del cuerpo y de repente yo estaba justo a su lado y me estaban volteando. Y un hombre comenzó a darme RCP y otro hombre saltó de su caballo y estaban ayudándolos. Y los vaqueros alejaban a los caballos, pero la gente se había quedado porque todos los invitados sabían quién era yo. Lo que tiene este rancho es que la gente, como el 70% de los que van, regresan, así que es como una gran familia cada semana. Así que todos me conocían y intentaban reanimarme. Y yo así de, no, no lo hagan, no lo hagan, porque me gustaba donde estaba, pero todo. Ahora he escuchado a algunas personas hablar de un túnel de luz por el que ascienden y yo sentía que estaba sobre el suelo, pero era como si todo a mi alrededor empezara a cambiar, como que Tucson empezaba a desvanecerse y lo de arriba se desvanecía. Así que, y sentía que todo se movía. Y había tres seres que parecían luz brillante que giraban a mi alrededor, casi como para protegerme de lo que sea, ni siquiera sé, de algún golpe o algo así. Y luego ese otro mundo que era como un hermoso bosque con enredaderas y un arroyo empezó a aparecer ante mis ojos. Y fue entonces cuando completé mi transición arriba, como yo lo llamaba. Estaba aturdido, tan alerta como en la tierra, en esta vibración. Supongo que estaba muy aturdido al llegar allí. Está bien, estás aturdido. ¿Qué sucede? Por favor, continúa. ¿Qué pasó? Creo que lo primero que realmente me impactó fue que no sentía ningún miedo. Es como si todo eso, el reflejo de luchar, huir o paralizarse en nuestro ADN, en lo más profundo de nuestro cerebro animal, hubiera desaparecido. Y todo era tan hermoso. Todas las cosas como árboles, flores, enredaderas y helechos. Todo era. Tenía como una iridiscencia sobre ello. Entonces, si ves una cinta blanca o una con iridiscencia, es como esto es la tierra, esto es el cielo. Y al mirar todo era como si simplemente me maravillaba, solo andaba paseando. La cantidad de amor que recibes de todo lo que ves es indescriptible. Y he hablado con algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. He asistido a algunas de esas conferencias y todos dicen lo mismo. Es tan difícil de describir y eso es lo que intenté hacer en el libro. Me tomó mucho tiempo escribirlo porque cada vez que lo releía pensaba en otro sentido, ya fuera el sonido o el olfato o sensación para agregarle. Así que intentaba hacer que la gente se diera cuenta de que esto es apenas eso que sientes allá arriba. Y solo caminando, tocando cosas. Y lo interesante es que si alguna vez sales como al amanecer o al atardecer y miras un árbol con el sol detrás y todas las hojas están iluminadas, ahora tienes que imaginar que todo el árbol es así. Y la corteza está iluminada y todo es como si estuviera iluminado desde dentro. No había, ¿cómo? Sombras. Vivo en un pequeño bosque y estoy mirando por la ventana y veo muchas sombras. No había sombras, pero todo tenía como un resplandor propio. Y luego noté una mesa y de nuevo había algunas personas alrededor. Así que fui hacia allá y todos me recibieron como bienvenido de nuevo, como si los conociera. Y entonces noté que la mujer que estaba sentada a mi izquierda era una mujer que cuando era muy joven veía a algunos de estos seres de luz
y pensaba que todos podían verlos, pero no podían. Así que me burlaban por eso hasta que me di cuenta, de acuerdo, ellos no pueden verlos. Yo estaba como 5 y 6 quark, 5, 6 y 7 y simplemente aparecían. A veces era casi como si escuchara campanillas o sentías como si todo se iluminara, como aire más fresco y una ligera brisa estando en casa. Y entonces veía a uno de estos seres y nunca me hablaban. Solo una vez hablamos, pero el amor que sentía, y yo era un alumno sobresaliente, así que para mantenerme contento en la escuela, cuando enseñaban cosas como lectura y escritura y todo eso, porque yo podía hacer eso desde el jardín de niños. Entonces me ponían en la biblioteca y yo leía enciclopedias, lo cual me parecía realmente genial. Así que intentaba descubrir quiénes eran estas personas y supuse que no eran demonios porque me criaron católico, así que debían ser ángeles. Porque siempre me sentía tan feliz y amado. Simplemente sentía tanto amor emanando de ellos. Y entonces me di cuenta de que había un par de estos seres de luz que había visto cuando estaba en la tierra, pero las únicas 2 personas que me hablaron en esta mesa, había 11 personas. Nos sentamos y empezamos a hablar y me sentía muy aturdido. A veces cuando era interesante porque si hacía una pregunta, como Mina estaba a mi izquierda y Raúl a mi derecha, y Mina comenzaba a responder o recibía una palabra, pero todo era una descarga inmediata. Así que, como en mi libro, hay veces que tenemos conversaciones que se extienden por páginas, pero toda la conversación se descargaba de inmediato y se comprendía inmediatamente. Entonces, me dijeron que tenía una elección, que podía elegir quedarme allí arriba o volver a la tierra. Ahora, si hubiera tomado esa decisión en ese momento, no habría regresado. Era tan agradable. Y entonces, Raju dijo, fuimos a un lugar especial. Era un sitio que me encantaba. Había una gran cueva detrás de una cascada donde solía meditar en paz. Disfrutaba mucho de esos momentos tranquilos. Y en el camino fue cuando vi esta maravilla. Ni siquiera sé cómo describirlo. Era simplemente esta esfera de conciencia que llegué a comprender que era como la fuente o lo supremo conciencia. Y era consciente de mí, con todas mis manías y defectos. Era consciente de mí y me adoraba. Y si desde la infancia nos enseñan a adorar a Dios, quizás Él nos apreciará o nos dará una palmadita en la cabeza. Y era como podía sentir este amor intenso de mí mismo. Y luego también podía sentir esta adoración de vuelta dirigiéndose hacia mí como un amor completo de pies a cabeza. Amor. Y entonces noté algo más. Cuando miraba al cielo, era un tipo de cielo diferente. Era casi como un retazo en lugar de un color sólido. Y me di cuenta de que era como si estuviera mirando a través del suelo de otro reino. Y Raju me lo explicó detalladamente. Comentó que existen numerosos, ¿sabes? Una gran cantidad de reinos. Puedes ascender, girar, descender y sumergirte en lo divino. Personalmente, lo denominé lo divino. Él tiene la capacidad de alcanzar la cima y retornar. Cosas. Esto es un problema porque algunas veces que hice una pregunta allá arriba y me respondieron, todo tenía sentido. Y luego, al volver a la tierra, pienso, ¿a qué se referían con eso? Mi cerebro vuelve a encajar en el cuerpo humano. Es como, debí haber tomado notas o algo así. Parece que estabas hablando con un consejo de ancianos, así suena. Pues de hecho, sí, parte de mi grupo. Lo que me dijeron fue que había un grupo de nosotros y parte de ellos descendió.
Y fue entonces cuando entré a esa sala de registros y estabas hablando con este ser muy alto. Y fue interesante porque cuando miraba a alguien, era como si supiera su nombre. Y cuando la conocí, su nombre era como una serie de sonidos discordantes y no podía entenderlo. Y ella dijo, en la tierra me llaman Saraswati. Y era la diosa del conocimiento en el hinduismo, pues yo no sabía quién era ella en ese momento en absoluto. Y así hablamos mucho sobre por qué elegí venir aquí. Y esto es otra cosa. Dije, ¿por qué vine ahora? Y ella dibujó una imagen, dibujó un pequeño punto y luego una V muy profunda con un punto y después otro punto al final. Y por supuesto tenía todo el sentido. El ladillo. Me parecía, pensé que quizás había una grieta en la pared. Y no fue hasta décadas después cuando alguien hizo mi carta astral para ese día y Júpiter y Venus estaban aquí y Plutón estaba en el fondo de esa V. Y yo tenía como 26 minutos, dijo, para entrar y salir sin ningún daño. Y eso fue simplemente alucinante, porque eso fue como décadas después. Y entonces la V tuvo sentido para mí. No dejaba de pensar que era como una grieta en la pared por la que me deslicé. No lo entendí bien. El salón, a propósito, el salón de los registros, ¿se asemeja a los registros akáshicos? Creo que sí, eso supongo. Ella no lo llamó los registros akáshicos, pero era un registro, quiero decir, era un salón enorme. Tenía todos estos pequeños cajones que contenían pergaminos o libros. Y ella dijo que solía pasar tiempo allí arriba y que leía porque constantemente se le añadía información, ya que a medida que crecemos, me dio la impresión de que a medida que la conciencia humana se expande, lo divino crece y los ángeles crecen y todos los demás seres de luz también se elevan. Entonces es una energía colectiva que se expande. Una de las lecciones más grandes, creo, que escuché fue el hecho de que ya no va a ser posible que una sola persona pueda cambiar el rumbo de la historia. Somos demasiados. Pero mientras más unamos fuerzas y trabajemos juntos, lo cual es tan bonito, cuando ves a personas de distintas religiones, dejando a un lado las espadas y las armas y diciendo, todos amamos a Dios a nuestra manera, y el respeto, eso va en a la gente que se da cuenta de que hay cosas por las que no vale la pena morir y el hecho de que la gente se está globalizando y trabajando por objetivos globales y sanando la tierra y el clima y como están empezando a decir que hay cosas más importantes que una sola persona acaparando todo y que tiene que ser compartido. Y eso es, las empresas cooperativas antes eran muy competitivas. Y en la última década, algunas de las empresas cooperativas son las que más dinero están ganando. Y ves con los millennials y todo, donde van y compran cosas de una empresa que dice, estoy donando un porcentaje de las ganancias y aquí está, y chécalo en mi página web. La gente en la manufactura se está volviendo más transparente, lo cual es muy bueno. Hay un montón de movimientos así. Y eso fue una de las cosas que me mencionaron, que una de las razones por las que vine fue mi grupo para detener la propagación de estos prejuicios generacionales. Entonces, tomas a alguien que no va a odiar a otro solo porque no es católico y lo pones en una religión católica y la persona dice, no puedo hacer eso, en lugar de lo haré y seré lavado de cerebro pensando que, bueno, todos vamos al cielo. Oh, pobres tipos. Bueno, y ahí es donde ves a la gente desafiando, como el tipo de la compañía de tabaco que lo cuestionó. Y ves eso una y otra vez, la gente. En cambiando las cosas
y asegurándose de estar en un lugar donde sean más inclusivos. Y creo que una de las cosas más grandes que ves en Internet es donde ves a humanos saltando a un río para salvar a un venado, a un venadito. Y somos el único animal en el planeta que arriesga su vida para salvar a otro animal. Y no es de nuestra especie, no es nuestra mascota, no tiene ninguna relación con nosotros, pero vemos eso y esa es la mejor parte de la humanidad. Y personalmente, creo que, excepto los fans de los White Sox, no, es broma. Personalmente creo, perdón. Personalmente, creo que la mayoría de la humanidad es muy decente y siento que hay mucha desinformación. Y de nuevo, es momento de cuestionar, hacer preguntas, no destruir cosas, solo hacer preguntas, investigar. Cuando recibes información, ¿de dónde proviene esa información? Intenta descubrir la verdad porque eso es lo que dicen que va a cambiar. Es cuando comenzamos a trabajar como uno solo, en lugar de ser todos estos distintos países y estas distintas ciudades y distintos colores y distintas religiones. Es como no, todos somos uno. Y eso es algo que se hace cada vez más evidente. Todavía estamos arriba. Estás en el salón de registros, así que básicamente entraste, el mundo cambió a tu alrededor. Hay tres seres, fuiste a un consejo de ancianos, tuviste conversaciones. ¿Hubo alguna otra conversación allí? Sí, en la cueva. Entré a la cueva y Jesús estaba ahí. ¿De qué cueva estamos hablando? Pues cuando nos levantamos de la mesa, Raúl y yo fuimos a una cueva detrás de una cascada. Él dijo que a ti te gustaba ir allí simplemente a meditar. Sí, así que fuimos. Y al entrar era hermoso. Era como de mármol blanco y de hecho estaba talado en forma de círculo como un gran círculo redondo. Estaba belamente hecho. Y entré y ahí estaba Jesús y yo estaba como, bueno, si hubiera estado abajo, habría dicho, ¿qué haces aquí? Vete. Porque yo estaba como que no, pero él tenía toda esta luz y me dijo que descansara y empezó a hacer esto. Era olor a sándalo y rosas, aceite aromático, pero comenzó a aplicarlo en todos mis chakras y dijo, has hecho un trabajo inmenso. Es hora de que descanses. Apreciamos lo que has hecho. Solo relájate aquí. Y volvimos a hablar un poco sobre la decisión que tenía que tomar. Y él dijo, si te quedas, todo estará bien. Si regresas, todo estará bien. Así que no te preocupes por eso. Tienes que hacer lo que deseas hacer. En resumen, básicamente. Y luego es casi como cerré los ojos o es casi como el equivalente a tomar una siesta. Y cuando los abrí, él ya no estaba. Y de nuevo sentías todo ese amor que emanaba de él, de cada ser que conocías. Simplemente era así. Pero algunos eran un poco más altos que otros. Y su aura era tan brillante que no podías ver sus pies ni la parte baja de sus piernas porque estaba como difuminado. Y luego, al salir, fue cuando subí al salón de los registros, hablé con Saraswati y al salir del salón de los registros, ahí estaba Mina, la señora del vestido azul que había visto de niño. Yo solía llamarla la dama azul. Y luego entramos a una sala más pequeña y entonces solo éramos 6 en la mesa. Y Rao y Mina estaban allí y un par de personas más. Y luego yo. Empezamos a hablar. Fue entonces cuando entramos en preguntas más profundas, como ¿qué pasó? ¿Qué quieres hacer? Y después de esa experiencia con Jesús, con la pequeña unción y la siesta, ya no me sentía aturdido, me sentía completo, me sentía lleno de energía. Cuando estábamos platicando, hice muchas preguntas como, ¿qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si me voy? Si me quedo, ¿qué hacía antes? Y era como si mi grupo de almas fuera responsable de sembrar estos a los que terminé llamando bodhisattvas con los ojos vendados. Y hablemos del Dalai Lama. Él descendió, es un bodhisattva. Nació en una familia muy espiritual.
Los monjes conocían la fecha y las coordenadas. Fueron al pueblo, lo encontraron, los llevaron de regreso al monasterio con su familia. Recibió una formación muy especial. Y hacia mediados del siglo XIX, la conciencia global había cambiado, porque al considerar a personas que podrían haber sido como Teresa de Ávila o algunos santos y figuras sagradas en diversas culturas, nacieron en culturas y familias que reconocían el don de ese niño y recibieron la formación adecuada para que aprendieran a concentrarse y a estar en el lugar espiritual, porque esto se trata de estar en lo físico y olvidas lo espiritual. Pero, ¿a dónde van? A iglesias, monasterios, mezquitas y templos. La gente que siente el llamado va. Y los que no sienten ese llamado y están con la resaca de la noche anterior o siendo realmente desagradables entre sí. Así que alrededor de mediados del siglo XIX, otro grupo de bodhisattvas se ofreció voluntario para otro nivel que elevar. Y eso era nacer en familias muy jóvenes, no almas viejas, sino almas jóvenes, y siendo, experimentando las enseñanzas y teniendo la capacidad de decir no, no puedo hacer eso, no puedo seguirte en eso. Y comenzó en la década de 1850 y lo que me mostraron fue justo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Una enorme cantidad de estas almas muy, muy antiguas descendieron, porque con la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo tantas personas que fueron asesinadas en estas guerras de puro odio, humanos matando a humanos, que inclinaron la balanza. Así que tienes muchas almas muy antiguas llegando, lo cual continuó sucediendo. Fue entonces cuando llegaron los hippies, porque en aquel entonces hubo un cambio enorme y estas eran personas que nacían en esa época, que tomarían un rumbo distinto y dirían, no, no podemos hacerlo solo porque ustedes dicen que debemos hacerlo. Y tuvimos mucho desorden social, tuvimos muchas marchas, tuvimos muchos muertos en Vietnam, tuvimos muchas locuras sucediendo. Y más, eso fue lo que alimentó todo eso. Y entonces, lo que me mostraron fue que eran bodhisattvas, pero estaban vendados, porque no es como si recordaran quiénes eran. Al parecer, cuando el Dalai Lama vio a los monjes, tenía 5 o 6 años. Mientras se encontraba inmerso en el arte, divisó a los monjes. Se apresuró hacia el altar familiar, tomó unas cuentas, se despidió de su madre y salió corriendo. Ella lo persiguió preguntándole, ¿a dónde vas? Los monjes se toparon, los acogieron convencidos de algo. Al conocerse incluso se rozaron las frentes. Y es un bebé, así que sabía quién era. Los bodhisattvas con los ojos vendados no saben quiénes son. No tienen ni idea. Ahora empecé a llamarlos niños Houdini porque estaba viendo un documental sobre magos. Y ahí está Houdini y comienzan a vendarle los ojos. Está parado en una plataforma y mis guías están como ding, ding, ding. Observa esto. Observa esto. Porque decir bodhisattvas con los ojos vendados es un trabalenguas. Y lo vendan, lo meten en un saco. Bueno, primero lo atan, luego lo meten en el saco, lo lanzan al río. Y eso es exactamente lo que experimentan estos bodhisattvas vendados, porque tienen que encontrar dentro de sí mismos el camino espiritual sin maestros. Y algunos sufrieron tanto que simplemente dijeron, no puedo vivir así. Tiene que haber algo más. Así que empecé a llamar los niños Houdini. Y tengo mucha información sobre estos niños Houdini en mi página web, porque muchos de ellos se han sentido como un niño cambiado durante muchos años. Hice estos talleres para personas que, niños Houdini, sin nombrarlo realmente, en realidad era aprender sobre el amor propio y el perdón, el autoperdón.
y realmente estar en paz con quien soy, con todas mis abolladuras y golpes. Era algo que cuando tenía sesiones individuales y decía, oh, por Dios, tú eres un niño Houdini, y les explicaba lo que era. Una mujer apoyó su cabeza en el escritorio y comenzó a llorar. Dijo, oh Dios mío, eso tiene tanto sentido porque se han sentido aislados. Fueron rechazados por su comunidad, cultura o familia o una combinación de estas. Y ellos estaban como, está bien. De repente se dieron cuenta, espera un momento, si sabías y te ofreciste voluntariamente, eres un alma muy antigua y tienes toda esa luz dentro. Luego, al encontrarse con otros niños Houdini, todos se identificaron como aislados o cambiantes. Un hombre recordó un escándalo de bebés cambiados al nacer, causando un trauma al descubrir que tenían al niño equivocado. Se sentaba en su ventana con 10 u 11 años cuando vio en las noticias que dos bebés habían sido intercambiados al nacer, lo que lo llevó a cuestionar su propia identidad. No, realmente no lo es. Y entonces él estaba escuchando eso. Tenía como 10 u 11 años. Dijo, oh, eso me pasó a mí. Me cambiaron al nacer porque no me identifico con ninguna de estas personas. Y entonces fue realmente agradable entender que este grupo había llegado. Y mi grupo de almas allá arriba fue quien colocó a estos bodhisattvas vendados. Y lo que hacíamos era casi como mirar un gran mapa. Y donde estaban estas almas antiguas había pequeñas luces. Eran del tamaño de un grano de arroz. Y lo que tenías que hacer es, si tenías un alma aquí y otra allá, entonces la colocabas en medio, lejos de estos centros de luz. Y cuanto más lo haces, más se acorta la distancia. Así que ahora hay muchos de estos niños Houdini en el planeta y son ellos los que simplemente dicen, incluso estos niños de 15 y 14 años que están deteniendo el mundo y diciendo, no, quiero decir, eso es magnífico. Todo esto está ocurriendo en esta habitación. Entonces, básicamente estás como en este pequeño cuarto. Te están explicando todas estas cosas, ¿verdad? Es un intercambio de información. Y puedes retener esta información, lo cual es raro porque la mayoría de las veces se olvida al regresar. Tienes destellos, pero no tienes información tan detallada y realmente real. Pues sabes, es interesante. En un momento me preguntaron, ¿quieres recordar esto? ¿Sí o no? Y lo discutimos y elegí hacerlo. Y dijeron, está bien, pero tienes que saber lo aislante que va a ser, porque una vez que dije que volvería, es como si cambiaran y trataran de disuadirme de alguna manera y decían, está bien, va a ser muy aislante. Y algo de lo que creo que mucha gente que ha tenido SM no habla es la fragilidad que sentimos. Es como si a veces me sintiera como un castillo de naipes, porque ciertas cosas harán, es como si estuvieras viendo algo y sintieras un dolor abrumador porque estás viendo las noticias y sientes la impotencia al escuchar a personas haciendo cosas extraordinarias que son miopes y perjudiciales y no puedes simplemente acercarte y decir bibidi babidi bu y hacerles entender que lo que están haciendo está tan mal. Y fue, creo, esa misma impotencia la que me hizo sentir tan mal antes del accidente que acababa de tener. Llegar a un punto en el que te sientes muy impotente, y esa es la razón. Al hablar con Saraswati, le pregunté por qué surgió eso. Me respondió que primero tenías esto. En segundo lugar, habías perdido la esperanza. Y luego regresaste ahora con la opción de irte o quedarte. Y se suponía que debía irme a los 21 años. Había bajado con uno de mi grupo y nos íbamos a encontrar como pareja y morir en un accidente automovilístico. Y literalmente días antes del accidente, elegí volver a Chicago. Estábamos en Albuquerque y luego él murió en el accidente automovilístico y yo estaba en Chicago.
Y él seguía intentando convencerme de quedarme con él. Y yo dije, no, no, tengo que volver, tengo que ganar mi propio dinero, así pago mi universidad. Porque él tenía dinero, decía, yo lo pago. No, tengo que hacerlo yo. Eso fue, luego regresé y 4 días después, él está muerto y yo en Chicago. Y yo como, espera, ¿qué acaba de pasar? Porque yo habría estado en el auto con él. ¿Y tú escuchaste esto del otro lado? ¿Te lo dijeron? Sí, es cierto. No me dijeron nada del accidente de auto, solo que bajaste con alguien. Él regresó y tú decidiste quedarte. Eso fue todo. Así fue. Al volver y reflexionar me di cuenta, pues fue algo que me vino a la mente, la sensación de que me rajé. Decidí no ir. De hecho, tuve esta increíble meditación, una visión que mostraba cómo te desconectas, como cuando estás a punto de morir, la gente comienza a alejarse del polo terrestre y tiene estos hilillos que se van rompiendo. Y entonces estábamos haciendo eso y yo seguía mirando la tierra y finalmente solté su mano y volví a la tierra y él siguió adelante. Todos siempre me han dicho que cada vez que he trabajado con alguien que tiene un don para la intuición, siempre dicen, Dios amas la tierra. Y yo digo, sí, supongo que sí, porque vuelven mucho. ¿Hubo algo más que te dijeron que consideres importante de esa reunión? Todo es como un torbellino, pero básicamente era trabajar hacia la esperanza. Dijeron, bajaste la primera parte de tu vida, estabas trayendo perdón porque eras muy perdonador. Cualquiera que me lastimara, siempre los perdonaba. Nunca guardé rencor y soy siciliano, se supone que debes guardar rencor. No podía hacerlo. Y era muy perdonador y era muy protector de los seres queridos, pero también muy compasivo. Todos cometemos errores. Fue entonces cuando expresó, aquí infundirás esperanza y mostrarás las personas la luz que llevan dentro. Así que ideé algunos ejercicios para que la gente empezara a no apegarse tanto a los roles que desempeñan, aprendiendo cuál es la motivación por la que lo hacen. Como cuando un perro me atacó después de caer en una trampa para piernas. Es mi perro, te adora, pero cayó en una trampa para piernas y yo me movía muy despacio, pero terminó atacándome porque puse mi mano cerca. Había un botón para presionar que lo habría abierto, pero él no lo sabía. Y estábamos caminando por las montañas en Nuevo México. Y entonces yo retrocedí. Me rasgó la chamarra. Me atacó tan ferozmente, gran pato, y no sabía qué hacer. Luego un excursionista nos oyó y vino e hizo lo que yo debería haber hecho. Se quitó la chamarra, cubrió la cabeza de Orión, presionó el botón, saltó frente a mí sosteniendo la chamarra. Orión ya estaba bien entonces, estaba cojeando. No era una herida mortal, pero lo que sí es, nunca me enojé con él porque me mordió, porque ¿quién lo haría? Claro, pero eso se convirtió en una lección de vida. Así que si alguien se acerca y dice, Leslie, eres feo, gordo y tonto, yo los miraría y diría, vaya, realmente estás sufriendo, en lugar de tomarlo personalmente. Así que desde joven aprendí a través de estas experiencias, y eso es una de las cosas que Saraswati me enseñó, fue tomar una experiencia y convertirla en una lección de vida, lo que facilita enseñar. Así que si alguien se te pone enfrente, puedes mirarlo y decir, vaya, ahí está su trampa para osos. Así que eso es algo sencillo que la gente puede incorporar de inmediato y luego aprender cómo no quedar atrapado en los roles que desempeñamos porque tú tienes alma inmortal. Y una de las cosas es que cuando tengo el impulso de abofetear a alguien porque lo tengo, no lo hago y simplemente me río y digo, ahí está esa parte humana de mí. Entonces tu alma inmortal es como, imagina tu dulce favorito. El mío es la trufa de chocolate. Así que aquí tienes una trufa de chocolate. Eso es amor.
y esa es tu alma inmortal. Y luego tienes un envoltorio para protegerlo. Eso es la conciencia humana. Lucha, huida o miedo. Así que cuando siento como el impulso de abofetear a alguien, simplemente me río y digo, ahí está el envoltorio, porque ese no soy yo. Ese no soy yo. Soy el alma inmortal. Soy la parte de mí que estuvo fuera de mi cuerpo. Cuando estaba fuera de mi cuerpo era Leslie Coate. No era algo, no era una bola de luz. Era yo. Tenía mis recuerdos humanos, pero en mi cuerpo de luz. Estaba en mi alma inmortal. Entonces, ¿en qué momento dices, está bien, voy a regresar? ¿Simplemente regresaste de golpe a tu cuerpo o fue que regresaste muy suavemente al cuerpo? ¿Cómo fue? Había una sala en la que estábamos. Cuando entramos, era una sala larga y la pared del fondo era como ondulada. Parecía una pared. Pensé que era una cascada porque había muchas fuentes de agua. Y creí que era una fuente de agua interior. Y cuando decidí y hablamos de ello, me acerqué. Y cuando empecé a atravesar esa energía, era energía. Pensé que era una habitación pequeñita y no lo era. De hecho, era otra vez una habitación más grande. Y Rao estaba conmigo en ese momento. Y todo comenzó como a alentarse y sentí como si me estuvieran aplastando. De hecho, siempre digo, sentí como si me estuvieran embutiendo en una tripa de salchicha otra vez. Y en un momento fue casi como doloroso. Y el sonido, en lugar de toda la música hermosa o cantos o voces o lo que fuera que escuché, porque apenas podía escucharlo, era como una sola nota y era como que se hacía más y más grave y era casi doloroso. Y hice así y Rao detuvo el proceso y dijo, no tienes que seguir. Y yo dije, no, seguiré. Y luego se inclinó hacia adelante y dijo, recuerda, cada respiración es valiosa. Y por eso titulé mi libro de esa manera. Recuerda, cada respiración es valiosa, porque hay momentos en que yo, aquí en el planeta, que tengo que recuperar el aliento. ¿En qué pensaba? Quisiera estar en casa, pero luego recuerdo que cada respiración es valiosa, cada aliento que tomas es sagrado y precioso, y así será. Devuélveme a ese estado expandido, porque el mundo te comprime, y es aprender a equilibrar mi humanidad con mi espíritu. No se trata de borrar mi humanidad, sino de integrarla. Y creo que la humanidad ha evolucionado lo suficiente como para ser humana y espiritual. De hecho, hay un gran santo indio, Sri Aurobindo, que alrededor de 1900 escribió un ensayo sobre que era tiempo. La humanidad había evolucionado. Era hora de que los monasterios se abrieran y los templos, y que la gente espiritual entrara al mundo de los negocios y cambiara los negocios para hacerlos espirituales. Bueno, ha tomado unos 100 años, pero está sucediendo poco a poco. Entonces regresaste a tu cuerpo y ¿qué pasó? ¿Sentiste todo el dolor? Sí, bueno, fue interesante porque lo primero que recuerdo fue como si hubiera golpeado el suelo. Era como si todo se estuviera comprimiendo, comprimiendo, y de repente un sacudón. Y todos. Después me dijeron que habían dejado de intentar reanimarme. Le dijeron a uno de los vaqueros, ve a buscar a Bob, ella ya se fue, y no sabían qué hacer. No había respiración, no había pulso. Habían hecho RCP durante 5 o 6 minutos. Cuando lo calculamos después, yo estaba muerta unos entre 12 y 15 minutos y se habían rendido. De repente, yo me sacudí y me senté. Ahora, lo único que recuerdo es que vi un cielo azul, completamente azul, y había un par de señoras ahí, y podía ver el borde del granero y algunos árboles, y luego me desmayé. Pero al parecer me senté y el hombre era un doctor que estaba intentando hacerme RCP. Dicho, todos preguntaban, Leslie, ¿estás bien? Y
Yo dije, por supuesto que sí. Y él dijo, espera, y preguntó, ¿cómo te llamas? Y yo dije, pues me están llamando Leslie. Y luego él dijo, ¿dónde estás? Y yo dije, Chicago. Él preguntó, ¿cuántos años tienes? Y yo como 14. Y en ese momento llegó Bob y aquí este señor mayor se acerca y preguntaron, ¿sabes quién es? Y yo dije, ¿es mi padre? Y ellos como que no. Luego empecé a desvanecerme, así que estuve en coma por un par de semanas y luego salí de eso y tenía mucha amnesia porque no podía recordar mucho. Y mi mamá fue muy paciente. Bajaba y venía al hospital todos los días a leerme o a platicar conmigo y a traerme muchas fotos. Y yo no recordaba, pero quería contarle a todos sobre mi experiencia allá arriba, porque eso sí podía recordar, minuto a minuto. Es algo que se te queda tan grabado cuando tienes esas experiencias, no las olvidas completamente. Así que a mi doctor no le gustó eso y él estaba convenciendo a todos de que yo estaba en un estado psicótico. Y una noche entró, fue realmente aterrador porque me sentía tan impotente. Se sentó en la cama y comenzó a darme golpecitos en el hombro. Y dijo, si escucho una historia más de tus alucinaciones, dijo, te voy a llenar de medicamentos, tantos medicamentos que no sabrás si es de día o de noche, y te voy a meter en una unidad psiquiátrica. Y podría haberlo hecho. Y estaba horrorizado al punto de que me había volteado para no verlo. Y estaba sollozando. Y había una enfermera en la habitación cuando él abrió la puerta de golpe y entró gritándome y luego salió marchando y se acercó y comenzó a frotarme la espalda. Y yo estaba llorando. Y dijo algo y dijo, ya he escuchado esta historia antes. Y yo estaba como, ¿qué? Y ella dijo, algunas personas hablan de esto porque era enfermera de terapia intensiva. Claro. Y dijo, algunas personas hablan de esto. Y la siguiente noche volvió con otra enfermera y se sentaron en la cama y simplemente platicamos unos minutos. Estaba realmente aterrado y luego me cerré, no compartí con nadie, por temor a que se utilizara en mi contra y me hospitalizaran en un psiquiátrico, ya que mis padres, mi familia y mi esposo creían en ello. Todos confiaban en eso. Estaban dispuestos a firmar cualquier documento para ingresarme y aprobaban, sí, llévensela, métanla allí, que se recupere. Pensaban que era una falla. ¿Cuánto tiempo ocultaste tu cercanía a la muerte? Veamos, eso fue en el 88. Y comencé a trabajar en Canyon Ranch, en el departamento de metafísica, no recuerdo bien, como a mediados de los 90. No soy bueno con las fechas y aún así no hablaba de eso. Rara vez lo mencionaba, porque fui a un grupo espiritual donde preguntaron, ¿qué te devolvió la fe? Y todos compartían sus historias, así que empecé a contarles sobre mi experiencia cercana a la muerte. Y la señora me pidió que me quedara, me interrumpió. No me dejó terminar y pasó a la siguiente persona porque todos debían tener 10 minutos y 5 minutos. Solo dijo, oh, qué bien. Siguiente, interrumpido. Y yo solo dije, está bien, como sea. Luego me acorrala en la puerta y dice, no vuelvas aquí, no nos interesa tu porquería. Y yo, así, solo seguía recibiendo. No podía hablar con nadie sobre eso. Y entonces había un grupo llamado la Asociación Internacional de Experiencias Cercanas a la Muerte, AINS, que llegó a Tucson. Y fui a escuchar. Y me quedé ahí sentada por un año antes. Eso fue como en 2009. Así que probablemente en 2010 fue la primera vez que levanté la mano y dije, sí, yo tuve una de esas. Y lo compartí solo dentro del grupo. Y solo hablé por esta parte de la experiencia porque cada vez que empezaba a hablar de ello, la gente se miraba entre sí como, ahí viene la loca de Leslie otra vez. Es increíble cómo la gente lo aplasta y lo que me sorprendió fue cómo las personas
En la religión cristiana eran los que, digo, yo hablé con Jesús. Pensarías que estarían emocionados por eso. Oh, no. Jesús es el único que resucitó de entre los muertos. Y yo estoy como, espera un momento. La gente es reanimada todo el tiempo. Después de estar muerta en cirugía, la gente queda atrapada bajo el hielo por 45 minutos y son reanimados. Pero Leslie, no olvides, el planeta tiene apenas 6.000 años. Obviamente, sí. Supongo que estamos así. Es un buen punto. Los dinosaurios, noticia falsa. Olvidamos estas cosas. Pero lo interesante de mi analogía es que alguien que es primogénito es como preescolar y las almas más viejas son como maestros y doctores. Y el mundo está más o menos en cuarto de primaria en este momento. Así es como lo veo en general. Pero es difícil hablar de física con un niño de segundo año. Eso es una de mis cosas favoritas. Les digo a las personas, miren, no pierdan su tiempo. No entienden de física, están aprendiendo a restar. Déjenlos. Está genial, es una analogía excelente. Leslie, gracias por compartir esta historia. No solo por compartir esta historia, sino por lo que has tenido que pasar y lo psicológico. Raúl te lo mencionó, es decir, te informaron desde la otra parte que estarás en cuarentena. Vas a estar aislado, eso es seguro. Y realmente me lo dijeron. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Dicen que, sabes, te va a tomar como 2 a 3 años volver a sentir tu cuerpo físicamente porque estaba muy dañado. Y muestro mis tomografías que saqué del hospital. No sé cómo se me ocurrió hacerlo, pero lo hice. Y ahora les muestro mis tomografías a neurólogos y radiólogos y las ven y dicen, no, deberías estar muerto. Ja, los engañé. Pero me dijeron, y yo así como 2 o 3 años, ¿qué son 2 o 3 años? Sí. Bueno, luego cuando estás en el tiempo terrenal y caminas como un caracol, 2 o 3 años es muchísimo tiempo. Me dijeron que pasaría muchísimo tiempo antes, sería una carga, por mucho tiempo. ¿Alguna vez pensaste que llegaría un momento en nuestras vidas en el que tendríamos estas conversaciones en público así? No, no hasta que conocí a Ians, no. Pensé que sería un secreto por el resto de mi vida. Es muy interesante cómo estas conversaciones no solo se están volviendo más aceptadas, sino que también la gente está mucho más fascinada e interesada en estas historias. Netflix hizo una serie y ¿sabes quién también cambió mi vida? Fue el doctor Bruce Grayson. He tenido a Bruce, sí, es genial, lo tuve en el programa. Vi un artículo sobre él, le escribí y él me respondió y me envió sus cuestionarios. Revisé 100 cuestionarios, pues como no sé de computadoras y no tengo impresora, me los mandó en papel. Y como no puedo responder preguntas de sí o no con solo un sí o un no, porque siempre hay como un, bueno, no sé. Así que escribía mucho y hasta en el reverso y le di mucha más información. Así que él y yo somos grandes amigos y él me dio un regalo precioso. Me dio una recomendación tan buena para mi libro. Fue tan amable. Es un gran tipo. Ha hecho tanto para cambiarlo y lo fijó en la lamela. Es otro hombre que conocí que me brindó un gran conocimiento. Bueno, voy a hacerte unas preguntas como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Creo que estar en paz. Hay un dicho hermoso y voy a tener que destrozarlo porque no puedo recordarlo palabra por palabra, pero habla sobre. Y sé que lo conocerás. Es que la paz no es no vivir en una vida sin y tribulaciones y lágrimas, pero la paz es estar en esa vida y tener esa sensación de paz interior. Y paz para mí, uno de los momentos decisivos fue cuando me enseñaron a vivir. Acepto ser humana, acepto ser madre, acepto todos los trabajos que realizo, acepto todo eso, pero eso no es quien soy. Y para mí, la plenitud viene de la tranquilidad de saber que siento amor, disfruto de la naturaleza, veo el amor en todas sus formas. Y eso me llena de satisfacción y me reconforta saber que hay una conciencia colectiva. Es como si meditaras al aquietarte y anhelar la paz.
Es crucial que tomes conciencia de ello. Hay millones de personas haciéndolo en el mismo momento y que realmente estás conectando. Es agradable saber eso y comenzar a sentir esas conexiones, porque como dije, hay mucha gente buena en el mundo que trabaja para hacer del mundo un lugar mejor y estar involucrado en eso. En cierto nivel, no puedes darlo todo. Es como aprender cuándo trabajar y cuándo jugar, aprender cuándo relajarte, aprender cuándo acostarte en tu cama y llorar durante una hora. Quiero decir, es simplemente mantener el equilibrio. Y en el fondo, siempre recordar que soy un alma inmortal y estoy aquí para traer esperanza y lo haré con las personas adecuadas. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con tu yo más joven, ¿qué consejo le darías? Tanta infelicidad y tanto autojuicio. Le diría que todo va a estar bien y que en este momento soy más feliz que nunca, porque no tengo nada en mi vida. No tengo a nadie en mi vida interior. Tenemos amor íntimo, que es para la familia, amigos y relaciones. Y luego tenemos amor incondicional. Y cuando aprendí que el amor incondicional no incluye la palabra vulnerabilidad, puedo amar incondicionalmente a cualquiera, pero si vas a estar cerca de mí, tienes que ser mi igual en integridad y franqueza y delicadeza. Es simplemente aprender a encontrar a tu tribu. Y te diría que un día no te sentirás tan solo. Vas a encontrar a muchas personas tan curiosas, peculiares y locas como tú y te divertirás mucho. ¿Cómo defines a Dios? Es inmensurable, es indescriptible. Es la intensidad del amor. Es una aceptación tan profunda. Y para mí, Dios es solo amor. No hay juicio, no hay odio, no hay venganza, como en muchas otras religiones. Dios es la sensación más pura de sentir, adoración y sentimiento. ¿Cómo sentir adoración? Me refiero a la verdadera adoración y sentirse amado a cambio. Es el nivel más alto de amor y aceptación total. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Para crecer, aprender y seguir creciendo. Voy a aprender y crecer hasta que muera. Nunca me voy a quedar sentado. Estoy jubilado. Pero para comenzar una nueva carrera, estoy tomando clases y haciendo arte de nuevo porque tenía una licenciatura en psicología y otra en artes cuando me gradué. Así que estoy retomando mi arte. Y el propósito de la vida es ayudar a los demás. Creo que lo que más nos hace felices es cuando podemos ayudar a alguien, aunque sea un poquito y ves que pueden hacerlo por sí mismos y cuidarse y no tienen que seguir regresando para ajustes. Creo que la esencia es ayudar a los demás e infundir esperanza en los otros. ¿Dónde pueden obtener más información sobre ti y tu libro? Oh, en mi página web, tengo una página web. Olvidé mi Leslie John Lupo. lesliejuanlupo.com. Y mi libro está ahí y se llama Cada respiro es precioso. Y de hecho, estoy en la portada del libro. Soy yo con los caballos. Muy bien. ¿Algún mensaje final para la audiencia? Gracias a todos por escuchar, gracias por su interés y sigan haciendo preguntas, sigan aprendiendo, sigan creciendo y no se rindan, no, nunca se rindan. Leslie, muchas gracias por estar en el programa y por compartir tu historia con todos nosotros. Te agradezco mucho. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.